me preguntaba, bueno, ¿y por qué no puede ser analizado? Ok. Para empezar, mi explicación es que porque no hay una función metafórica, porque la abeja no miente a través del lenguaje. O sea, no hay la capacidad de encontrar un sentido oculto de lo que está diciendo. Lo dice, los otros lo captan en una especie de linealidad, así inmediata. No hay la necesidad, como en nosotros, de interpretar el mensaje. Pero me gustaría escuchar por tu parte, como lingüista, ¿qué entiendes por eso? ¿O qué piensas de eso? Bien, bueno, justamente, para empezar, vamos a desglosar la lingüística justamente, y digo, ahí es donde encontramos la par entre tu área, que es la psicología o el psicoanálisis también, y mi área, que es la lingüística. Porque las teorías, es cierto que las teorías lingüísticas, cuando empieza el estructuralismo, ¿no? Es decir, el estructuralismo de Ferdinand de Saussure define justamente la lengua como una estructura de signos lingüísticos. Y esta estructura está formada por, como tú ya bien dices, funciones que hay en el lenguaje. Si yo, por ejemplo, en mi idioma español, pongo un sujeto y pongo después, sé que después del sujeto va un verbo y después del verbo va, o después del sujeto va tal vez un adjetivo calificativo que califique a ese sujeto y después un verbo que me va a decir la acción. Pero esa es una estructura que hay en el español, ¿no? Por ejemplo. Pero, como tú bien dices, o sea, los animales repiten ciertos sistemas y esto no significa que no se pueda estudiar a los animales, porque por algo está la zoología, aclaramos claro. Eso, ¿no? O sea, aclaramos que no estamos diciendo que no se pueda estudiar a los animales. O que no sea interesante, ¿no? O que no sea interesante estudiarlos, o sea, ese sistema o esas cosas repetidas tal vez que hagan, pero que sí también establecen diferencias, porque tal vez el sistema no es repetido entre una víbora o un reptil que entre un mamífero. Sin embargo, tú planteabas que justamente hay funciones en el lenguaje o actos de habla. Y sí, Femenis planteaba que justamente estos códigos que nosotros utilizamos para comunicarnos emiten o nos definen como sujetos en un momento y en una situación determinada, que era lo que yo te decía, la enunciación misma. Es decir, tú te enuncias a través del lenguaje, tú te defines como sujeto a través del lenguaje, y todo lo que hay en el contexto de tu lenguaje, es decir, en el contexto comunicativo, viene desde que naces de parte de algo que dejó tu familia o el contacto lingüístico con la sociedad, ¿no? Es decir, que el niño, por ejemplo, cuando nace, va a ir desarrollando el lenguaje mismo, porque ya tiene el aparato fonador, porque ya en el cerebro van a haber diversas teorías lingüísticas que hablan del desarrollo lingüístico, del desarrollo cognitivo del lenguaje, ¿no? Pero entre ellas, algunas de ellas, entre ellas Chomsky, por ejemplo, mucho después, que el estructuralismo, Chomsky plantea que ya traemos en el lenguaje, que traemos en el cerebro lo que se llama input y output, ¿no? Y que esto es como si trajéramos ya en el cerebro cómo van a ser los códigos que vamos a ir repitiendo. Posteriormente se va a comprobar que hay una combinación, ¿no? de cómo se da el desarrollo lingüístico del ser humano. Sin embargo, lo cierto es que necesitamos estar en contacto con alguien para que se dé como esa primera parte de la emisión de, por ejemplo, el bebé cuando empieza a hablar y así, o intentar comunicar algo. Lo hace a manera de repetición y de también el contacto que tiene con los otros o hacia los otros. En ese sentido, el lenguaje, bueno, Saussure planteaba en esto del estructuralismo, plantea diversos paradigmas que tiene el lenguaje. ¿Y qué son los paradigmas? Yo creo que ustedes también lo ven en psicología, que son a la vez teorías que se oponen, pero que están relacionadas entre sí. Y una de ellas, o bueno, de las características que planteaba Saussure que tiene la lengua, este sistema de signos lingüísticos, es la arbitrariedad en el lenguaje. ¿Y a qué se refiere eso de la arbitrariedad en el lenguaje? Que como tú bien dices, yo puedo manipular a través del lenguaje. Es decir, yo te puedo decir, oye, Javi, yo no te dije eso ayer.
no, pues tú entendiste mal. Y es que, como ya bien lo dije también, que hay algo en el discurso o en el lenguaje que se llama pragmática del discurso, ¿no? Que todo va a depender del contexto de habla, y tú ya lo dijiste, Benveniste plantea que el lenguaje es subjetivo. ¿Y por qué es subjetivo? Porque depende de la interpretación del ser humano. Ahora también Saussure, en el estructuralismo, que son los inicios del estudio del lenguaje, va a plantear otro paradigma que es sincronía y diacronía, es decir, que yo me puedo comunicar en el tiempo, a través del tiempo, con el lenguaje. Tu abuelita no hablaba de la misma manera que tú hablas actualmente, Javier. Y todo esto que hay de ideología actualmente de la lengua, el lenguaje incluyente del que hablamos ahora, ¿no? Que las mujeres con esta situación... es decir, el lenguaje de por sí tiene un origen, y un origen que lo remite a la historia del lenguaje. Cuando estudiamos, por ejemplo, la historia también del lenguaje. Y eso de sincronía y diacronía significa que yo puedo estudiar el lenguaje en un tiempo determinado, o sea, ahorita meterme y hacer un estudio, por ejemplo, del lenguaje, de lo que está sucediendo con el lenguaje incluyente, pero tal vez en 20 años cambie algo en el lenguaje. Mi abuelita decía, ten, hija, te voy a dar tus centavitos, pero ahorita los centavos no significan lo mismo, o no decimos de la misma manera centavo. No remitimos, es decir, el dinero de la misma manera que lo decía mi abuelita, centavitos, ¿no? Hay palabras y el lenguaje además, o sea, bueno, hablamos del signo lingüístico, y el signo lingüístico tiene connotación y denotación, es decir, denota y connota. ¿A qué me refiero con esto? Que con el lenguaje podemos crear, o sea, el ser humano sí tiene esta capacidad de crear a través del lenguaje, de ser creativo a través del lenguaje. Y entonces cuando hablamos del lenguaje connotativo, es que el lenguaje no connota lo mismo según la cultura, ¿no? Y ya podemos hacer mil bromas de esto, porque por ejemplo decíamos, es que cajeta no es lo mismo en Argentina que aquí. Saludos a la gente de Argentina. Bueno, se me ocurrió Argentina porque fuera primero. Que me vino, o sea, tú y yo hemos platicado de repente y nos reímos con eso, de cuando yo te platicaba de una maestra mía justamente de lingüística, que llega una compañera mía muy buen plan, porque aquí en Puebla pues sí la cajeta es un dulce, etcétera, y entonces la maestra no podía creer que en el envase dijera la palabra cajeta, porque para ella es una ofensa en su sistema cultural. Ahora, el lenguaje es cultura, y entonces eso es lo que dice Benveniste, ¿no? Ahí está, hay diferencias. ¿Y por qué hay esas diferencias culturales? Bueno, porque también va pasando, o sea, pasó el tiempo, o incluso también pasaron ciertos préstamos, y dependiendo de la cultura, cada quien se identifica con algo en el lenguaje. Pero también lo planteaba en su momento Saussure, o sea, el lenguaje es arbitrario, es decir, hay una convención en la sociedad que entiende que en México cajeta se refiere a un dulce, y en Argentina se refiere a otra cosa que es muy diferente. Claro, que no vamos a decir aquí. Que aquí no vamos a decir, porque no sabemos si hay otras cosas. No es cierto. Sí, eso que señalas me parece muy interesante, porque otra característica que pasamos, decía ya en un inicio, ¿no? Tendemos a antropologizar a los animales. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Benveniste cuando dice que cuando hablamos del lenguaje en los animales estamos haciendo un abuso del término. Porque, digamos que, por lo que también, articulándolo un poco con lo que vas comentando, el lenguaje también en los humanos nos permite, ya es una acción por sí mismo el lenguaje. O sea, ya el lenguaje por sí mismo es performativo. Si yo doy una orden, no solo estoy dando una orden específica, sino que es el hecho mismo de que estoy haciendo una orden a través del lenguaje. Que también me remite a una cuestión de Benveniste, que dice: el lenguaje no es un instrumento ajeno al sujeto, así como que yo agarro el lenguaje como si fuera un instrumento, ¿no? y lo utilizo, sino que es algo que nos atraviesa, que nos constituye, nos configura como sujetos, como ya lo había comentado, y que esto genera toda una serie de problemas,
porque yo siempre cuando planteo estas diferencias, pienso que el animal tiene una forma de comunicación muy precisa. De hecho, o sea, no tiene nada que ver con hacer menos al animal. Nosotros, yo en lo personal, envidio la forma en la que se comunican. Porque cuando dicen algo, no hay la posibilidad, como ya lo había dicho antes, de un malentendido. Las otras abejas lo entienden perfectamente. O sea, si yo empiezo a volar en círculos, pues yo no he visto ninguna abeja que diga, ¿y por qué está volando en un círculo? ¿No? De hecho, somos nosotros quienes dicen, está volando en un círculo. Para ellos para las abejas no es un círculo. Para ellas pues, simplemente están ahí revoloteando, volando, ¿no? Para nosotros mira, la abeja está haciendo un círculo. O, está haciendo un 8. Pero yo nunca he visto ninguna abeja que diga, ¿estará haciendo un 8 o estará haciendo un infinito? ¿Estará queriendo decirme esto? ¿Me estará queriendo decir que hay peligro o me estará queriendo decir que hay comida? ¿Qué me estará queriendo decir? No hay esa cuestión de interpretar el lenguaje del otro. Y esto mismo de que no es analizable, pues proviene de ahí. No hay la necesidad de que yo tenga que interpretar al otro, de que yo interprete qué es lo que me quiere decir.